Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del videopodcast Voces que Transforman. Este es un espacio en el que la Unidad para las Víctimas pretende amplificar la voz de las víctimas del conflicto armado. Buscamos que las víctimas le hablen al país, que las víctimas sean tenidas en cuenta, que sus historias no pasen al olvido. María del Pilar, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Quién es María del Pilar Navarrete? Bueno, María del Pilar Navarrete es una mujer de 59 años, ya casi llegó a la tercera edad en diciembre. Soy una abuela de 6 nietos, madre de 5 hijos y esposa de un desaparecido durante la retoma del Palacio de Justicia. Y también soy una lideresa, una buscadora. Llevo 39 años buscando la verdad, la justicia y a muchos desaparecidos. ¿La historia de María del Pilar Navarrete y de su familia ha quedado en el olvido? Yo me he encargado de que la historia de Pilar Navarrete, de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, que es mi esposo desaparecido, de los desaparecidos del Palacio de Justicia y de mis hijos, no queden en el olvido, no queden en el olvido porque vengo trabajando muchísimos años con la memoria en muchos espacios donde estoy. Entonces siempre estoy recordando esta lucha que hemos llevado, no con odio ni con rencor, sino más bien con resiliencia y con muchísimo amor respecto a lo que pues queremos que venga para un futuro, para toda la gente que está buscando a sus familiares. Hacer visible lo invisible. ¿Qué significa ese eslogan? Yo lo puedo aplicar fácilmente a mi caso. Hacer visible a mi esposo que nunca apareció, que después de 32 años lo encontré y lo tengo conmigo. Hacer visible los casos de muchas personas que no tienen oportunidad que cuenten qué pasó con ellas. Hacer visible pues la lucha que hemos llevado muchas mujeres y muchas familias en este país, sobre todo pues en el caso mío sobre la desaparición forzada. ¿Cómo fue ese proceso de seguir adelante con 4 hijos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue difícil primero porque el delito de la desaparición forzada no se entiende. Yo tenía 20 años y yo no sabía qué me estaba pasando. Yo pensé que él iba a llegar un día, al otro día, mañana, en un mes. Entonces no asimilar eso. Pasó mucho tiempo, pasaron muchos años para yo ir decantando ese que estoy sola, ese que tengo que seguir con las niñas. Igual creo que pasaron 15 días para yo empezar a trabajar y salir de esa burbuja en la que estaba, esa burbuja de una niña mamá, pero una niña responsable de su casa, de su comida y no de trabajar y su casa y su comida. Fue así un proceso de muchísima formación, de muchísimo aprendizaje, de conocer gente que me ha enseñado muchísimas cosas en la vida y sobre todo que me ha enseñado a conocer el camino de las víctimas y lo que se ha recorrido en este país con dolor y con tristeza, pero que con la esperanza de que todo vaya mejorando. ¿Cuándo se empieza usted a sentir o a identificar como una víctima del conflicto? Y le quiero preguntar si esa condición de víctima pasa o se supera en algún momento de este proceso. Yo he tenido un dicho, pero bueno, me lo han refutado muchísimo. La víctima fue mi esposo. Él fue el que fue desaparecido, él fue el que fue asesinado y bueno, todo lo que a él le ocurrió. Pero pues cuando uno ya ha sido reparado por la Corte Interamericana, cuando hay sentencia en Colombia donde dice que tú eres la víctima, pues es donde uno se da cuenta que sí, víctima porque me tocó sufrir muchísimas cosas que no estaban planeadas para mi vida. Mi vida estaba planeada tal vez para ser esa mamá, esa abuela que yo esperaba algún día crecieran mis hijas y volver a retomar mi estudio, esa señora que está en su casa ayudando a sus hijos. Entonces se me truncó la vida, se me rompió como ese tejido social al que yo estaba trabajándole cuando empecé a ser mamá y me fui a vivir con mi esposo. Y por eso tal vez creo que soy víctima, pero me gusta más decir que soy una persona que le ha tocado enfrentar todas las cosas que trae el haber tenido un esposo víctima del conflicto armado. Usted hablaba de sentirse reparado. ¿Cómo se siente una víctima del conflicto armado reparada y dignificada? Nosotros aquí en Colombia, por el Estado colombiano, no recibimos nada de reparación por muchos años. Me refiero a la reparación integral, a que nos llamaran y nos dijeran, sí, nosotros sabemos que si hay desaparecidos, sabemos que tiene 4 niñas, que por las niñas hay que apoyar. Todo tuvo que venir de una sentencia internacional que fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien obligó al Estado colombiano a pagar estas reparaciones
no me refiero a económicas, sino a todo lo que trae consigo la reparación integral. Y pues hay muchas cosas que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, no se ha hecho un video después de casi 7 años de haber salido esta sentencia. El tema de salud, que nosotros no quisimos que fuéramos atendidos por el PAPCIVIT, porque no los dolores y los problemas que tenemos nosotros como familiares, todo el conjunto del Palacio de Justicia, eran problemas psicológicos muy profundos que ya veníamos trabajando con nuestras personas que nos conocían de las organizaciones no gubernamentales y nos parecía el tratamiento por el PAPCIVIT muy difícil. Entonces, esa reparación tampoco se ha dado. La reparación económica creo que ha sido más bien fácil porque, pues aunque luchamos 2 años peleando, haciendo protesta para que nos las pagaran, ayudó un poco a resarcir. Yo digo que la vida de mis hijas pasaron muchas necesidades y ahora pues tienen la oportunidad por lo menos de tener a sus hijos, a mis nietos, en un mejor colegio, con una mejor vida, sin toda esa necesidad que pasamos. Entonces, esa es la reparación que yo veo, pero más que lo económico, que lo moral, que todo, creo que es poder tener la cara en alto con orgullo y que el país haya entendido que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen porque los negaron mucho tiempo. ¿Cuál debería ser el aporte de las víctimas a la construcción de país desde el dolor vivido y desde su experiencia para que la guerra no se siga repitiendo y reciclando? Yo tengo algo por convicción y es el poder narrar, el poder contar. A nosotros las víctimas nos sana mucho poder contarle a la gente. Yo pienso que un aporte es que nosotras podamos decirle a la gente cómo está pasando en este momento, cómo ha sido este caminar de nosotras, cómo nos ha tocado sufrir, que nos tengan en cuenta para hacer un programa, que nos llamen para contar qué sucedió, para tener un texto, para contar la historia en un colegio. En el caso mío, yo pertenezco al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la pedagogía que hemos hecho en colegio ha sido responsabilidad de nosotros como familiar de víctimas o como víctimas y eso nos ayuda a sanar. Yo creo que es la responsabilidad que tenemos de contar lo vivido para que no se repita. Pero aparte que no se repita, para que se sepa la verdad de parte de nosotros. ¿Están ocupando las víctimas hoy en día el lugar que les corresponde en la agenda pública y política del país? Pues mira, ha sido muy difícil. Hemos tenido gobiernos que han negado esta oportunidad por mucho tiempo. Yo debo decir que tenemos un gobierno ahorita que está dando oportunidades de tener a personas que nos están llamando para poder tener cargos, para poder tal vez tener esa agenda en la que nosotros podamos participar y ha sido un poco más fácil. Eso ha tenido que ver con la disposición de cada, no me refiero a presidente, sino de cada gobernación, cada alcaldía, la importancia y el valor que le den a las víctimas para ocupar el lugar que ellas se merecen. Muchas administraciones que llaman a las víctimas, que las ponen a trabajar contando en el campo o ayudando a otras personas. De hecho, yo aquí con la unidad de víctimas hice un trabajo muy hermoso hace muchos años, creo que unos 7 años, de concientización a los funcionarios públicos sobre la entrega digna, cómo se debería hacer la entrega digna. Y viajamos por muchos lugares de Colombia contando esto para sensibilizar a funcionarios de la alcaldía, a funcionarios de la gobernación, a funcionarios del CTI. Y esta es la labor que pues se debería hacer, porque si nosotros no contamos, no sensibilizamos, ellos no van a saber cómo actuar. Yo pienso que eso depende, esta importancia depende de qué lugar nos quieran dar en cada institución a nosotros. Es verdad, hay casi 10 millones de víctimas registradas o reconocidas, pero esta cifra sobrepasa, obviamente. Y Colombia pareciera que es un poco indolente ante este dolor. Y hay una premisa que es muy cierta y es: si Colombia siente dolor o rabia hacia el conflicto armado, porque si sintiera un dolor profundo quisiera que esto no se repitiera, pero parece que las víctimas en algún momento de la historia se vuelven paisaje y sus historias se vuelven paisaje. ¿Cómo romper con esta premisa y con este estigma? Yo quisiera tener esa clave, cómo hacer que la gente vea que esto que pasó
Sí, fue terrible. ¿Qué está pasando? Porque sigue sucediendo. Yo no tengo la clave. Yo quisiera, bueno, nosotros hemos tratado de hacer muchas cosas que van desde el arte hasta escritura, cualquier cosa para poder sensibilizar. Creo que la sensibilización depende de todo lo que un conjunto o un país pueda cambiar. Y la sensibilización es de cosas como ver cosas en televisión, ver algún documental, sensibilizar a la gente. Eso tal vez cambiaría que la gente dijera, no, esto sí pasó y es en mi país. ¿Qué hacía su esposo en el Palacio de Justicia? Mi esposo era mesero de la cafetería del Palacio de Justicia. ¿Recuerda algo de ese día? Yo tengo algo que lo recuerdo porque nosotros muchísimas veces nos sentimos culpables o responsables por las cosas, y creo que por muchos años y aún todavía digo que las palabras de las mamás y de las abuelas y de las esposas son mágicas. Y él ese día por la mañana antes de irse para su trabajo, toda la noche yo le había mostrado esta foto, que pues no es esta, pero es una réplica. Esta foto son las 4 niñas que el día de las brujas yo las había disfrazado. Y él me dijo que se la prestara, pero es que él me botaba todas las fotos. Y recuerdo eso con mucha tristeza, pero también con muchísima como esperanza de que él las tenía en ese momento ahí. Por la mañana antes de irse le entregué la foto porque no se la quería prestar, pero me pidió toda la noche que se la diera. Y se la entregué haciéndole poner una mano en el pecho y otra acá diciendo, yo, Héctor Jaime Beltrán, y él repetía y me dijo, no, le di o si no, no te prestó la foto. Digo, bueno, está bien, yo, Héctor Jaime Beltrán, juro que si botó la foto no regreso. Y ese día pasó la toma y retoma del Palacio de Justicia. Entonces yo lo recuerdo, ese hombre contento, feliz, que se fue a trabajar para conseguir plata para la matrícula de su hija. Recuerdo que cerca de las 11:50 una vecina bajó corriendo y me dijo que el M19 se había tomado el Palacio de Justicia. Y recuerdo 27 horas que no dormí, de las cuales me queda un pequeño defecto en mi vida, es que yo duermo 3 horas en mi vida y no duermo más. Porque, no porque lloren, sino que me acostumbré a no dormir desde ese día. Y recuerdo que después lo busqué 8 días seguidos en medicina legal sin ir a dormir, esperando que él llegara. Y eso recuerdo. Hoy las víctimas debemos ser realmente la centralidad en todo el acuerdo. Hoy las víctimas debemos ser resilientes, fuertes y seguir luchando. Hoy las víctimas debemos levantar la cara en alto y decir no más.